Nacional Andrés Longton, que ya nos acompaña. Muchas gracias, diputado, por venir a conversar con nosotros. Quiero aprovechar la nota para preguntarle cómo evalúan ustedes esta información que aparece como una información bien preocupante, ¿no? Que llevamos la mitad del año, solamente un semestre, y haya 700 carabineros que se hayan acogido a retiro solamente en lo que va de la mitad del año. Sí, a ver, primero, buenos días, Karina, gracias por la invitación. Lo de Carabineros viene siendo algo sistemático en el último tiempo, principalmente, tú lo decías, lo decía la nota, el tema de la incertidumbre y el tema también de la poca validación política que ha habido respecto al actuar de Carabineros y la poca protección y la desprotección en la cual se sienten hoy día al momento de actuar en las calles, y eso obviamente que va generando no solamente una afectación en su vida personal, sino que también la motivación y el no saber qué viene hacia el futuro, obviamente que los hace mirar otras opciones porque ellos también tienen que pensar en su familia. Sí, claro. Entonces, obviamente lo que pasó con el estallido social fue el inicio de algo que no ha tenido retorno respecto a el fortalecimiento de las policías, de los carabineros de nuestro país, y eso tiene que ver principalmente también con las señales que ha dado el mundo político, principalmente un sector respecto a validar el actuar de carabineros de nuestra institución, independientemente de las responsabilidades que hayan respecto a ciertos actos en particular. Y eso obviamente que le va quitando el piso a Carabineros para poder actuar. El caso más emblemático del último tiempo tiene que ver con Carabinero David Florido, que finalmente el padre lo retrata muy bien. Dice, mi hijo no actuó por temor a las represalias, porque si hubiera utilizado el arma, lo más probable es que su hijo hubiera estado preso. Y eso es tremendamente dramático para Carabineros que constantemente exponen su vida para proteger la vida de todos los chilenos. Ahora, ¿qué debería venir? Esa es la gran pregunta que se ha hecho en el último tiempo en términos de fortalecimiento a la institución y de incentivar que más personas quieran ser carabineros en Chile. A ver, primero tiene que haber no una refundación, reformarse Carabineros, una reforma que está en el Congreso y que lamentablemente está absolutamente detenida en la Comisión de Seguridad. El tema de los sueldos es una realidad, es decir, los bajos sueldos en atención al deber y la obligación que tienen día a día de salir a las calles los hace mirar hacia el lado, los hace mirar hacia el mundo privado. Eso es una cosa. Segundo, lo que pasa con el 4 de septiembre, que tiene que ver con el rechazo o la aprobación de una nueva Constitución y quitarle el carácter militar a las policías, lo que va a significar una reestructuración total de las mismas. Eso también obviamente que genera una cierta incertidumbre en el sector. Y por otro lado, obviamente que la validación política que depende de los actores que estamos detrás de esto, validando constantemente que las policías tengan un rol predominante en nuestro país, independientemente de que cuando se cometen situaciones que van más allá de la ley, tienen que sancionarse como corresponde, pero eso no puede dañar a toda la institución y que el uso legítimo de las armas tiene que ser también protegido. Ahora, ¿usted no siente que en el actual gobierno se haya reforzado el actuar de carabineros y la presencia de carabineros en las calles? Porque hemos visto, bueno, hay un problema de seguridad pública que es público, notorio, evidente, pero aún así las autoridades frecuentemente, la ministra del Interior ha salido acompañada de carabineros en el último tiempo a hacer declaraciones, a hacer operativos. Hoy día hay todo un plan organizado para luchar contra el crimen organizado en nuestro país y eso también ha incluido a carabineros. ¿No hay un reforzamiento, siente usted, por parte del gobierno de la figura de carabinero en este momento? Mira, Karina, yo lo que siento es que se hacen anuncios, sean puntos de prensa, pero finalmente eso no se concreta en la realidad. Y yo hablo desde el punto de vista también legislativo, no políticas públicas que tienen que ver solamente con tener mayor inversión en carabineros, que es muy importante, pero por ejemplo el Estatuto de Protección de las Policías, que hay que sacarle la carga ideológica que la izquierda cree que acompaña a este proyecto, sino que hay que verlo de manera objetiva, con darle mayor protección a las policías, pero también a las personas que necesitan a los carabineros que lleguen a tiempo cuando efectivamente están siendo objeto de un delito. Eso está estancado hoy día en la Comisión de Seguridad. O sea, también los legisladores me imagino que hacen un mea culpa respecto de que ese proyecto no avance. Absolutamente. Mira, esto está en la Comisión de Seguridad en el Senado. Nosotros ya lo aprobamos, está en la Comisión de Seguridad del Senado. Nosotros tenemos otro proyecto que tiene que ver con la ley Naín en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, que esperamos votarlo en particular, que tiene que ver también con establecer sanciones más duras a quienes ataquen a carabineros, en este caso eliminar las penas sustitutivas de libertad.
pero todos estos proyectos tienen cierta carga ideológica que lamentablemente a la izquierda le es muy difícil desprenderse, y el gobierno está muy tironeado por estos sectores que impiden o hacen muy lento que finalmente estos proyectos puedan avanzar como corresponde. Usted dice que el retraso que ha tenido este proyecto que está ahora en la Comisión del Senado es por la izquierda, es por la presión de la izquierda. Lo que pasa es que si no se le pone urgencia, Karina, la verdad es que uno tiende a creer que es así, porque son proyectos que este gobierno, por lo menos sus ministros y el presidente de la República, no apoyaron en su momento o no quisieron apoyar. Entonces, más allá de discursos de que vamos a combatir el crimen organizado, vamos a combatir el narcotráfico, vamos a otorgarle más recursos, bueno, concretemos esto con proyectos de ley claros, es decir, con medidas concretas, independientemente de los costos. Porque Carabinero, yo el otro día lo decía, cuando toca tu puerta no te pregunta si eres de izquierda o de derecha. Carabinero nos protege a todos por igual, las policías en general. Entonces, independientemente de ciertas responsabilidades que pueden haber en algunos actos, en algunos hechos, no podemos quitarle el piso a Carabineros, porque finalmente son ellos quienes están exponiendo su vida para protegernos a todos, incluso el presidente y sus ministros. Ahora, ¿cuánta responsabilidad tiene también la propia institución después de escándalos de corrupción que la han afectado en el último tiempo respecto de esta deserción que se ha visto de 700 carabineros en un semestre? Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, de una investigación que incluyó dineros por 28.000 millones de pesos. ¿Cuánta responsabilidad tiene también la misma institución respecto de los escándalos que se han producido en el último tiempo y que hoy día están en la justicia todavía? Absolutamente, claramente que hay responsabilidad. Esa responsabilidad no hay que desapegarla hoy día también del sentir de parte de la ciudadanía, pero no podemos trasladar todo eso a la institución y que el poder político, en definitiva, se haga cómplice de esta quitada de piso o desvalidación respecto a las policías. Hay que investigarse desde el punto de vista judicial y bueno, y si es que están las condenas correspondientes, todos tenemos que salir obviamente a condenar esos hechos, pero no podemos responsabilizar a toda la institución que todos los días está en las calles, y Carabineros que están a pie reciben las consecuencias principalmente porque parte de los políticos, las autoridades de nuestro país ayudan o son cómplices de esa desvalidación que lamentablemente o esa falta de respeto diario que nuestros carabineros reciben en las calles, y eso obviamente que ningún carabinero lo quiere vivir. Si los carabineros quieren trabajar tranquilos, ya suficiente tienen, Karina, con exponer su vida para estar recibiendo malos tratos en las calles. Sí. O sea, eso ya me parece que es un exceso. Bueno, vamos a ver si es que se puede reforzar, partiendo por el proyecto de ley que está en el Congreso, ojalá pueda avanzar, pero también queremos conversar sobre otro tema que se ha producido en esta semana y que tiene que ver con la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción de suspender por 10 días en su cargo al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, esto por un recurso de protección que se había presentado por una ciudadana cubana residente en Chile. Ustedes, como bancada, han pedido a la ministra del Interior que pueda salir del servicio el director del Servicio Nacional de Migraciones. ¿Por qué han pedido esa medida tan extrema después de la suspensión? ¿Por qué no es suficiente la suspensión? A ver, Karina, primero me parece extremadamente grave que el servicio quede 10 días sin su director, es decir, sin la cabeza, principalmente por una negligencia que comete el mismo servicio que está a su cargo, es decir, que un tribunal te suspenda 10 días de tu cargo me parece tremendamente grave, sobre todo con la crisis migratoria que estamos viviendo y que está escalando aún más y ha escalado aún más desde que llegó el presidente Boric y desde que él está a cargo. Y y el cuestionamiento no es solamente respecto a la suspensión de su cargo, sino que también en las decisiones internas que han tomado. Mira, estamos hablando que se creó un Servicio Nacional de Migración, es decir, con la nueva ley, es decir, que se triplicó el presupuesto para el servicio. Por lo tanto, le dieron más atribuciones. Le dieron más atribuciones, por lo tanto, perfectamente podría haber preveído esto y haber contratado más abogados. ¿Pero qué es lo que hicieron? Contrataron al abogado que había sido desvinculado precisamente porque se le pasaban los plazos en el gobierno anterior. Y no solamente eso, Karina, le dieron un ascenso. Entonces, es absurdo, es insólito de que este gobierno, teniendo los antecedentes respecto a ciertas personas que no estaban cumpliendo con su deber, les den estos cargos y les den además un ascenso y terminamos generando estas consecuencias que en definitiva terminan afectando la política migratoria en nuestro país con la responsabilidad principal del director. Ya lo vimos con el abogado que se quedó dormido en Interior, con el caso Huracán, donde quedó fuera de la causa el ministerio. Entonces estamos hablando de una seguidilla de hechos que hablan de una desprolijidad que es evidente, Karina, y una negligencia grave respecto a cómo están operando los servicios. Y no solamente eso, Karina, sino que estamos hablando de un servicio que ha renunciado a combatir la migración ilegal, Karina. Si cuando cualquier persona ingresa en nuestro país, lo mínimo es que lo haga de manera regular.
preguntándole los antecedentes que tiene. Hoy día las fronteras, Karina, están absolutamente desbordadas y este gobierno renunció derechamente a combatir la migración ilegal. Desde que va este gobierno han ingresado más de 30.000 personas. Ya, pero ese fenómeno, diputado, viene del gobierno anterior también. Yo lo sé, viene del gobierno anterior. Pero este gobierno no solamente tiene nuevas herramientas, Karina, sino que ha eliminado ciertas herramientas que tenía para poder combatir esto de mejor manera, y te enumero varias. El estado de excepción en la macrozona norte, lo sacó. Las reconducciones a Bolivia, emitió una resolución diciendo no se reconduce más a Bolivia. Podemos discutir si las reconducciones son efectivas o no, pero no podemos por resolución renunciar inmediatamente a las reconducciones y decir, ¿sabes qué? Vengan nomás a nuestro país de manera ilegal, por paso clandestino, porque no los vamos a devolver. Y estamos hablando del Tren de Aragua, estamos hablando de carteles de drogas, de traficantes de migrantes, tratas de personas. Y lo que dice el director de Migraciones es, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a regularizarlos. Es decir, sigan entrando de manera ilegal en nuestro país. No va a haber ninguna sanción. No hay ninguna expulsión. Ya, pero ustedes entonces no están pidiendo, esta es una petición formal, ustedes oficiaron a la ministra del Interior, Isquia Siches, para que lo saque de su cargo, no solamente por este caso puntual de la ciudadana cubana que presenta el recurso de protección, sino que por una serie de hechos, ¿no? Hacia atrás. Ahora, solamente apuntar que el Servicio Nacional de Migraciones respondió que, porque esta medida se aplica, la suspensión, por 3 veces que no respondió el Servicio Nacional de Migraciones respecto de este recurso de protección. Ellos dicen que la medida está pendiente de resolución todavía en la Corte Suprema y que no se trata de una medida ejecutoriada y por eso el servicio no podía responder. ¿Es argumento esa o no? A ver, entonces la pregunta cae de cajón. Si es que la Corte Suprema valida lo resuelto por la Corte de Apelaciones, ¿va a renunciar a su cargo el director de Migraciones? Yo creo que lo que la Corte, leyendo por lo menos el autoacordado de los recursos de protección, solamente en caso de inadmisibilidad de los recursos y ante una sentencia firme, ante una condena, se puede apelar. No en estos casos, pero si es que eventualmente llega la Corte Suprema a validar lo que dice la Corte de Apelaciones, ¿qué va a hacer el director de Migraciones? ¿Va a permanecer 10 días fuera de su cargo con el riesgo de que esto se pueda volver a repetir con una crisis migratoria a cuestas y donde este gobierno no solamente ha permitido el ingreso de manera irregular y lo ha validado con este eventual perdonazo que viene ahora, es decir, vengan, efecto llamado, porque no los vamos a sancionar en Chile con todo lo que ello significa. Entonces, el Servicio Nacional de Migraciones, porque ellos dicen que como todavía hay recursos pendientes en la justicia, ellos no podían responder ante este recurso de protección. ¿Qué tendría que haber hecho para evitar la suspensión o una medida en su No, lo que la Corte de Apelaciones dice: usted, director, no me contestó a tiempo los informes que yo le solicité respecto a este recurso de protección. Lo notifiqué 1, 2, 3 veces y no me contestó. Respondió. Por lo tanto, lo sancionamos con un ETM y ahora la suspensión porque no nos contestó. Y después de eso, de 2, 3 días que pasaron, contestan, porque obviamente se dieron cuenta de la embarrada que habían cometido. Y después eso contestan y ellos apelan a la resolución que suspende al director de Migraciones por 10 días a la Corte Suprema. Eso es lo que están esperando ellos, porque efectivamente si se valida por la Corte Suprema, el director va a quedar fuera 10 días. Y eso no es menor, Karina. Entonces, este no es el único hecho aislado, es una seguidilla de hechos que terminan permitiendo que en nuestro país las fronteras estén absolutamente abiertas. Ahora, podemos hablar de que el servicio, hoy día, Servicio Nacional de Migraciones, viene en crisis hace rato, porque aquí también uno de estos oficios se formuló durante la dirección anterior, cuando estaba Álvaro Belolio a cargo del Servicio de Migraciones. Entonces, ¿viene en crisis el Servicio Nacional de Migraciones hace rato, desde el gobierno anterior? Absolutamente, pero lo que ocurrió en el gobierno anterior es que no se generó en ningún momento la suspensión del director de Migraciones, a pesar de que tenían menos recursos. Se triplicó los recursos en este gobierno a propósito de la creación del Servicio Nacional de Migraciones. Entonces, con menos recursos, el servicio logró dar abasto con la cantidad de solicitudes que se incrementaron de manera drástica con los años. Es más, el 2018 creo que se contestaron más de 440.000 regularizaciones o permisos temporales de residencia temporal y también de residencia definitiva, creo que alrededor de 90.000. Entonces, el servicio estaba dando abasto, se creó un software incluso que dejó listo el gobierno anterior para que
emitiera las alertas respectivas y no se pasaran los plazos. Entonces, yo no sé en qué está invirtiendo esos recursos extra el director de Migraciones, pero lo que me parece grave es que hay este tipo de negligencias que se pueden repetir en el tiempo, Karina, y además acompañado de una gestión deficiente que no ha logrado controlar la migración en la frontera. No solamente eso, Karina, sino que la ha permitido y ha incrementado. Si lo que dijo el director de Migración es muy grave, Karina, dijo, mire, no vamos a expulsar administrativamente, es decir, aquellos que ingresan por paso clandestino, a no ser que cometan un delito. Es decir, aquel que no cumple la ley y ingresa a nuestro país, le vamos a dejar que se quede, pero cuando comete un delito lo vamos a echar. Y ahí es una expulsión judicial. Es decir, ¿cuál es la prevención que está haciendo este gobierno respecto a aquellos que ingresan a nuestro país, a nuestra casa, de manera ilegal? Entre ellos el Tren de Aragua, los carteles que han producido y han importado delitos muy violentos, independientemente de aquellas migraciones irregulares que tienen carácter humanitario. Pero lo estamos viendo todos los días en nuestras calles. Entonces estamos diciendo, mira, no, ¿sabes qué? Vamos a esperar que cometan un delito y después lo vamos a echar. Eso me parece que es absolutamente inaceptable, Karina, y eso está incrementando no solamente la cantidad de delitos violentos en nuestro país, sino que además ha profundizado la pobreza y la saturación de los servicios públicos, y esto obviamente va a ir en alza. Vamos a ver qué responde el Ministerio del Interior frente a esto, pero también queremos aprovechar de conversar sobre otro tema que esta semana ha sido tremendamente polémico y que tiene que ver con la figuración pública de autoridades por diferentes opciones, ¿no es cierto? Por el rechazo, ya con campañas desplegadas, por el rechazo, por el apruebo, con la figuración del presidente de la República en una actividad donde se iba a lanzar un video que llamaba a votar, pero que en definitiva terminó con el presidente firmando ejemplares de la propuesta de Constitución. ¿Qué visión tienen ustedes respecto del trabajo que ha hecho la Contraloría en este tema? Porque aquí se ha hecho hincapié, sobre todo por su sector, de que esto se trata directamente de intervencionismo, ¿no es cierto? Y que el gobierno ha hecho un intervencionismo más bien casi descarado, ¿no es cierto?, en ese tipo de intervenciones. ¿Cuál creen que ha sido el comportamiento de la Contraloría en este caso en particular? A ver, yo creo que hay que distinguir. La Contraloría ha emitido dictámenes muy claros, instructivos, muy claros respecto a la participación o no de las autoridades. Quizás no debiendo haberlo hecho muchas veces porque la ley es clara. Pero bueno, lo hizo y clarificó, incluso con los municipios fue muy dura. Sí, con los alcaldes. Con los alcaldes. Fue muy dura porque es algo que no está establecido en la ley. Los alcaldes lo deberían saber. No está dentro de sus funciones informar respecto a un plebiscito, que son recursos públicos para todos los habitantes de sus comunas para resolver situaciones sociales. Pero sí hemos estado al debe respecto a respuestas que deberían ser prontas en el tiempo respecto a denuncias en particular en determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque después va a pasar el plebiscito y va a ser tarde. O sea, la Contraloría no cumplió con su trabajo en el Yo creo que podría ser acelerar mucho más los procesos de lo que lo ha hecho hasta ahora, precisamente para que señales como las que se le dio a los alcaldes de dichos municipios sea extensiva a todas las situaciones que están ocurriendo a diario, Karina, porque esto ocurre a diario. Ocurre en algunas delegaciones que hemos visto algunos diputados que han denunciado, ocurre por los propios ministros en algunos momentos que se extienden en sus intervenciones. Ocurre por las redes sociales, que también hubo un pronunciamiento de la Contraloría respecto del uso de las redes sociales. Senatur vimos ahora en otras situaciones, bueno, el mismo presidente en sus redes sociales, lo que pasó con la imagen de Chayanne. Ya, pero que hablemos de eso, de Chayanne, de la camiseta de la selección chilena, de la firma de ejemplares de la propuesta de Constitución. ¿Esos casos, esos ejemplos, constituyen intervencionismo? A ver, a mí me parece, yo voy a ser lo más objetivo posible, me parece que solicitar una firma al presidente del proyecto de nueva Constitución en un punto de prensa no me parece que tenga nada irregular. Sí, sería irregular obviamente que él esté entregando todas las propuestas de nueva Constitución firmada con una dedicatoria. Pero eso sería un exceso. Claro, eso sería un exceso. Yo no tenía un fenómeno puntual que se produjo en ese fenómeno puntual. Lo que me parece grave en ese momento es que él haya expuesto a la señora y a los periodistas en ese momento a desvalidar una pregunta que era absolutamente válida porque el presidente consideraba que era algo para la risa. Y a mí me parece que los controles en el poder en nuestro país que ejerce el periodismo no es algo para la risa, es algo que tienen que ejercer y lo ejercen y se ejerce con mucha seriedad y en ese caso no era la excepción. Entonces me parece que el presidente constantemente está a la defensiva cuando se excede, en este caso, un rol que él mismo asumió. Él asumió como jefe de campaña del apruebo y eso lo tenemos absolutamente claro. Entonces lo que a nosotros nos gustaría es que en vez de jefe de campaña del apruebo, él estuviera preocupado del tema de la migración irregular. Ya, pero si ustedes establecen que él asumió como jefe de campaña del apruebo, directamente lo están vinculando con intervencionismo.
O sea, jefe de la campaña de la prueba, claro, Karina, ¿no? con ciertos límites juega muy al límite y se exceden esos límites, lo que pasó en sus redes sociales, ciertas opiniones que emite, pero nosotros no podemos estar yendo constantemente a Contraloría. Necesitamos también pronunciamientos más extensos, más claros respecto a posibles irregularidades, sobre todo cuando hay comprometidos recursos públicos, Karina, porque pareciera ser que este gobierno no ha trazado el límite que establece la ley. Y eso nos parece muy preocupante, no solamente para el tema del plebiscito, sino por los actos que pueda ejercer a futuro, porque la presidencia no la está cumpliendo el presidente. Él prometió presidencia y claramente cada una de sus declaraciones nos indican que no hay presidencia. Entonces tenemos un Boric un día, un presidente Boric un día, al otro día tenemos otro presidente Boric. Entonces hay un nivel de ambivalencia, Karina, que también nos da poca certidumbre, poca claridad, y en este caso obviamente que genera una sensación de que el presidente constantemente está jugando al límite, más allá de las funciones que les dieron todos los chilenos y chilenas, pero precisamente para hacerse cargo de los problemas sociales que estamos viendo diario. Ahora, con miras a lo que viene y hablando también, por ejemplo, de lo que pasó con el posteo del meme Chayanne, la camiseta de la selección chilena, el ambiente que está rodeando esto, ¿ustedes ven con preocupación esta polarización que se está produciendo? Porque ahora pareciera que cualquier gesto, por mínimo que sea, fricciona los ánimos, ¿no? Sí, claro, hay señales equivocadas, lo de la camiseta. ¿Pero ¿cómo ven eso? ¿Como errores no forzados? Sí, es forzar un poco un acto también de desesperación respecto a lo que están indicando hoy día las encuestas, lo que están indicando los sondeos, de tratar por cualquier medio, muy improvisadamente, Karina, sin un análisis previo, sin reflexión. Como que en el día a día están diciendo, ¿saben qué? Salgamos con esto otro, sin medir los efectos. La camiseta de Chile nos pertenece a todos y todos los chilenos, entonces la verdad es que tratar de asimilarlo o encasillarlo en una determinada opción es absolutamente errado y eso les perjudica a ellos además y termina desviando el foco respecto al contenido. Si lo que tenemos que hablar es del contenido de la propuesta de la nueva Constitución, no de las chambonadas que se mandan, en este caso con la camiseta de Chile, con la imagen de Chayanne y bueno, un largo etcétera. ¿Y ustedes identifican que en la última semana el gobierno haya asumido un rol más protagonista en la campaña del apruebo? Absolutamente. El presidente y sus ministros directamente hoy día están en campaña. Si uno ve, mira, es cosa de prender la televisión y ver las salidas a terreno. Las salidas a terreno principalmente tienen que ver con entregar la propuesta de la nueva Constitución, que me parece bien, pero no te puede consumir toda la agenda el estar preocupado del plebiscito y dejar de lado o abandonar derechamente ciertas funciones que son las principales de un presidente. Ya, pero ¿usted considera entonces que el presidente ha abandonado funciones por hacer campaña por el apruebo? A ver, si dedicas gran parte de tu tiempo del día a día a estar elaborando estrategias y después saliendo públicamente, me parece que está dejando de lado situaciones que para los chilenos y chilenas es mucho más grave y que debería ser el objetivo del presidente, que es cosa de la delincuencia como está disparada en nuestro país, los bolsillos de los chilenos que no van para más respecto al alza de los precios de la canasta básica, el tema que hablábamos recién de la migración ilegal. Entonces, a mí me gustaría, yo creo que también a muchos chilenos, cuando uno prende la televisión, ver al presidente preocupado de eso, no preocupado de ir a juntarse con la expresidenta Bachelet para darle una señal al apruebo, no aparecer en puntos de prensa precisamente solamente entregando el proyecto de nueva Constitución con sus ministros y recorriendo el país para eso. Me gustaría que estuviera un poquito más preocupado de las situaciones del día a día y que dejara que el plebiscito obviamente genere una conducción regular en el tiempo, pero mediante el apoyo ciudadano, etcétera, la difusión del contenido de la Constitución, que son cosas que se dan además de manera natural. Diputado Andrés Longton, le queremos agradecer por haber estado con nosotros conversando esta mañana de hartos temas, ¿no es cierto?, que están haciendo noticias, así que vamos a seguir sin duda